Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo Gallardo. El día de hoy continuaremos con el desarrollo de nuestra aplicación Pokédex, la cual pertenece a nuestro curso de React que venimos desarrollando desde hace ya un poco de tiempo. En específico, hoy veremos la funcionalidad para poder mostrar o ver más Pokémones cada vez que nosotros lleguemos a la parte inferior de nuestra aplicación. Ahorita por el momento lo haremos con un botón, pero posteriormente dejaremos la funcionalidad hecha para solamente aplicar el scroll infinito, el cual veremos en un video posterior. Además, tomando en cuenta algunas recomendaciones, mejoraremos un poco el estilo de nuestra aplicación para darle un mejor enfoque y una mejor vista a la misma. Espero que sea de tu agrado. Comenzamos. Una vez que ya estamos dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestro código, yo ya la tengo ejecutando como vimos hace un momento. Lo primero que voy a hacer es voy a generar unos cambios dentro de los estilos de mi aplicación. Por ejemplo, lo primero que voy a mover dentro del buscador de CSS es en la línea 13. Vamos a hacer un poquito más de separación. En vez de 5 píxeles, vamos a hacer 10 píxeles. El background color de nuestro botón va a pasar de 00 a 3FF a 26E. Simplemente. También dentro de esta misma archivo, recordemos que tenemos una animación para la parte de nuestro botón, por lo tanto ahora lo haremos a la inversa. Vamos a hacer que la escala sea de 1.02 para que crezca en vez de que se haga más pequeño. Una vez que tenemos esto, vamos a ir a lo que es nuestro navbar de CSS y también vamos a actualizar el color de nuestra aplicación, o del fondo amarillo, mejor dicho. Entonces este color va a ser F5 DB número 13, que es un amarillo que estoy tomando de nuestro diseño base. También iremos a Pokémon CSS, lo cual va a tener un poquito más de cambios, donde en la parte del container también vamos a cambiar un poco el margen, para que este margen, en vez de que arriba y abajo sea 0, hay un espacio entre el buscador y el margen inferior. Vamos a cambiar el color de fondo de las tarjetas, de tal forma que ahora lo vamos a cambiar por un F2, F2, F2. También vamos a cambiar un poco lo que es la card, que en la línea 17 o el fondo o el box shadow lo vamos a cambiar un poco. Ahora vamos a tener este box shadow de 4 píxeles tanto en el eje X, en el eje Y, 4 píxeles de blur y con un color casi negro con una opacidad del 20%. De tal forma que ahora las cartas de cada Pokémon se ve de la siguiente manera. Se ve casi blanco, pero ya se ve un poquito más cuadrada, la sombra se ve un poquito mejor. Y si vemos el botón ahora crece en vez de hacerse más pequeño cuando tenemos el hover. De igual manera vamos a agregar una animación para la parte de nuestras tarjetas de Pokémones, o cuando estemos el mouse arriba, vamos a cambiar un poco su animación, que crezca un poquito y la sombra se vea un poquito más enfocada hacia la tarjeta que estamos seleccionando. También para que el nombre se vea un poquito mejor dentro de cada uno de los Pokémones, en la parte del título vamos a cambiar esta propiedad por 600 para que sea no tan oscuro o no tan gruesa, y vamos a aplicar la propiedad de capitalize y el nombre de los Pokémones ya aparecen como mayúscula y ya nuestra aplicación tiene una mejor vista. El amarillo ya no es tan llamativo y las tarjetas también cambian completamente. Muy bien. Esto con respecto a la imagen de nuestra aplicación. Ahora bien, si recordamos, nosotros tenemos nuestro archivo de Pokémones. Yo voy a cerrar los estilos, los cuales ya no me interesan. Y en este archivo de Pokémones tenemos toda la lógica correspondiente hacia lo que es el llamado de los Pokémon, donde hacemos la consulta del API, etc, etc. Sin embargo, ahorita vamos a crear un custom hook de tal forma que esta funcionalidad nos la vamos a llevar hacia ese archivo y así podamos estar reutilizando esa funcionalidad si es que lo necesitamos. Por lo tanto, dentro de CRC voy a crear una carpeta llamada hooks. Dentro de hooks voy a crear un archivo llamado usePokemones.js. Recordemos que para que React reconozca que es un hook personalizado o un custom hook, necesita la palabra reservada use. Por lo tanto, aquí voy a crear una función que se va a llamar exactamente igual, usePokemones. Por el momento no va a recibir parámetros y vamos a exportar por default esa misma variable. Una vez que tenemos esto, lo primero que tengo que hacer para mover la funcionalidad o la lógica de mi aplicación, me voy a llevar lo que es el use
effect y el use state hacia allá, de tal forma que aquí lo vamos a estar importando. También me voy a llevar lo que corresponde a la creación del estado y el use effect, que se manda a llamar cuando renderizamos nuestra aplicación. Si yo guardo esto por el momento, obviamente por el que hemos movido toda la funcionalidad, me va a marcar algunos errores, porque pues ya no va, o simplemente mi aplicación no va a funcionar. Porque estoy usando la propiedad de Pokémones, pero no la estamos llamando como tal dentro de mi archivo principal. Ahora, este archivo principal, para poder utilizar ese custom hook, vamos a hacer lo siguiente. Que aquí, para poder utilizar, vamos a hacer const llaves es igual a use Pokémones. De esta forma, se importa automáticamente y ya estamos usando nuestro custom hook. Si recordamos, no recibe ningún parámetro, pero si vamos hacia acá, vemos que tampoco nos está retornando nada. Por lo tanto, ahorita yo voy a retornar lo que corresponde a Pokémones. De esta forma. Y una vez que tenemos ese return, yo ya puedo leer aquí esas mismas variables. De esta manera. Y si yo guardo esto, vemos que ahora sí nuestra aplicación sigue funcionando tal cual. Un tema importante, en el video anterior dejamos por default que se muestren 40 Pokémones de inicio. Sin embargo, para yo hacerlo un poquito menos pesada nuestra aplicación, voy a cambiar esa URL, la cual tengo aquí, y la voy a disminuir a 20 Pokémones nada más. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer unas modificaciones a lo que corresponde a nuestra custom hook o la lógica que teníamos anteriormente para poder leer nuestros Pokémon. Lo primero que voy a hacer dentro de la lógica, recordemos que tenemos un estado de Pokémones, que es el donde se guardan los Pokémones. Voy a crear un segundo estado, el cual voy a llamar siguiente URL con su variable o su función de seteo, siguiente URL. Esto es igual a un use state, donde inicialmente va a tener un string vacío. De esta manera. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer algunos cambios dentro de la función getPokémones. O lo primero que voy a hacer es que esta función de getPokémones la voy a sacar fuera del useEffect. Es exactamente lo mismo si está fuera o está dentro del useEffect. Simplemente la estamos llamando. Esta función de getPokémones va a sufrir algunos cambios. Si recordamos, tenemos lo que corresponde al seteo del estado con un promise all. Este promise all lo vamos a mover hacia esta parte de aquí. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir promise all, promise.all. Y todo lo que tenía esa función lo voy a mover hacia dentro de esta. Cuando nosotros lleguemos a este punto, New Pokémones ya va a tener el arreglo real, ya no va a tener el arreglo de promesas como lo habíamos hecho anteriormente. Por lo tanto, yo aquí podría setear New Pokémones y va a estar funcionando exactamente igual. Este comentario yo me lo voy a llevar a la parte de arriba, ya que estamos moviendo lo que es la explicación del Promise All, para que sepamos por qué está pasando. Si recordamos también esta URL, si yo la coloco por ejemplo en mi navegador, vemos que me retorna una propiedad llamada next, que es esta de aquí, la cual contiene los siguientes 20 Pokémones, que si yo hago clic sobre ella me muestra los siguientes 20, del 21 al 40 y así sucesivamente. Vamos a poder utilizar esa propiedad. Si nosotros hacemos o revisamos nuestra llamada hacia el API de datos, vemos que aquí estamos recuperando results, pero al mismo tiempo estamos o vamos a poder recuperar la variable de next. Next va a contener la siguiente URL que nosotros podemos consumir para mostrar los siguientes 20 Pokémones. Entonces esto lo voy a minimizar y ahora vamos a tener otro cambio en la parte del llamado de la API. Aquí, en vez de nosotros llamar una URL a mano, vamos a colocar la variable URL. Esta variable URL la vamos a recibir como un parámetro, de esta manera. Y a su vez, yo voy a setear o voy a crear una variable o una constante que se llame URL default, que va a ser igual exactamente a la URL inicial. En el caso de que esta función no reciba ninguna URL como parámetro, vamos a asignar por defecto
la URL por default. De esta forma vamos a respetar que siempre que hagamos el fetch vamos a estar llamando una URL, ya sea la que nos estén pasando por parámetro o la que tenemos por default. Y así protegemos un poco el llamado de nuestra aplicación. El promise all vemos que ya está internamente resolviendo toda la promesa. Esto no va a cambiar, la parte del mapeo de los results se queda exactamente igual. Y el new Pokémones, ahora ya tenemos los Pokémones como tal o el arreglo como tal. Por lo tanto, esta función yo voy a hacer que en vez de setear aquí los Pokémones, voy a decir que me retorne un objeto, el cual va a tener la variable de next y new Pokémones. Si recordamos, next contiene la siguiente URL que nosotros vamos a llamar dentro de nuestra aplicación para mostrar los siguientes Pokémon. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dos funciones. Obtener Pokémones. Obtener Pokémones es una función asíncrona porque vamos a utilizar getPokémones. GetPokémones nos regresa o nos retorna la variable de next y la variable de Pokémones. Pokémones lo vamos a setear en nuestro estado de Pokémones y next lo vamos a setear en nuestro estado de siguiente URL, que es la URL que vamos a llamar por si necesitamos ver más Pokémones. Una vez que tenemos esto, también vamos a crear una segunda función, la cual vamos a llamar más Pokémones. Esto va a ser la lógica muy parecida a lo que tenemos, pero ahora cambia un poquito. Vamos a pasarle como parámetro la siguiente URL para que nos muestre los siguientes Pokémones. Igualmente nos va a traer otra siguiente URL para mostrar más Pokémones, los Pokémones que estamos haciendo con este llamado, y a su vez en set Pokémones vamos a leer el estado previo. Como ya contiene algunos Pokémones, por default siempre va a contener del 0 al 20, vamos a desestructurar esos Pokémones previos del 0 al 20 y además en el arreglo vamos a añadir los nuevos Pokémones. Estos se encierran en un arreglo porque si recordamos nuestro estado es un array. Y como tal en la función anterior vamos a setear la variable de siguiente URL con lo que nos esté regresando getPokémones, que a su vez va a mostrar la siguiente URL a ser llamada. En mi useEffect ya no vamos a llamar getPokémones. Entonces para ya no llamar esta función, ahora lo que nosotros vamos a hacer es que va a llamar esta función de aquí, que es la misma estructura, pero ahora en vez de getPokémones vamos a llamar obtener Pokémones para obtener los primeros 20 Pokémones. Como es un useEffect, solo se va a ejecutar la primera vez y nada más. Y ahora en return vamos a retornar nuestro estado general de Pokémones y la función de más Pokémones, porque vamos a poder utilizar esa función para mostrar más Pokémones. Ahora, si yo guardo esto, vamos a ver nuestra aplicación. Y como vemos, nuestra aplicación pues está completamente vacía. Entonces, para poder ver un poquito más los errores, voy a hacer clic derecho, inspeccionar. Me voy a ir a la parte de la consola que tenemos aquí y aquí podemos ver los errores. Una vez que ya identificamos cuáles son nuestros errores, vamos a nuestro código. Aquí veo que tengo dos errores principales. Uno de ellos es que dentro de la función getPokémones donde hacemos las llamadas, cuando nosotros queremos hacer promise all para resolver todas las promesas, me falta la palabra reservada await para esperar a que se resuelvan todas esas promesas. Al mismo tiempo vemos que lo que corresponde al seteo de la siguiente URL no lo estamos usando. Esto es porque aquí lo puse URL con mayúsculas, simplemente es actualizar a minúsculas. Ahora si yo guardo esto, vamos a ver si ahora sí en nuestra aplicación ya tenemos los Pokémones que estamos observando. Limpio nuestra consola, recargo mi aplicación para ver si ya no tengo más errores. Y vemos que aquí nos está arrojando uno, donde al momento de estar renderizando cada tarjeta de nuestro Pokémon, nos dice que tenemos que agregar la propiedad de key. Por lo tanto, para corregir ese error, me voy al Pokémones.jsx y aquí donde estamos retornando el Pokémon, vamos a agregar la propiedad de key. De esta forma, esto va a ser igual a Pokémon.id. Como recordamos, pues tenemos esa propiedad disponible para su utilización. Ahora bien, si yo voy a mi aplicación y de nuevo recargo para ver si ya no tenemos errores, vemos que ahora sí ya no tenemos ningún error. Y ya estamos viendo lo que corresponde a nuestros 20 Pokémones. Sin embargo, pues todavía queda fijo esta parte de los Pokémones. Ahora, para probar la funcionalidad de si podemos ver más Pokémones una vez que tenemos este renderizado,
vamos a hacer lo siguiente. Dentro o después de la parte donde tenemos el renderizado de cada uno de nuestros Pokémones, vamos a agregar un botón. Este botón va a ser provisional, después lo cambiaremos y vamos a poner mostrar más Pokémones. A este botón le vamos a agregar un class name provisional que va a ser btn buscar para que tenga los mismos estilos del buscador y su evento de onClick que vamos a ejecutar cuando nosotros hagamos clic en este botón. Si recordamos, en nuestro use Pokémones hicimos esta función de más Pokémones, donde obtiene los siguientes Pokémones con la siguiente URL y nosotros estamos retornando esa función. Por lo tanto, esa función la podemos mandar a llamar aquí. Entonces, de este custom hook retorna también más Pokémones, que esto, como sabemos, es una función. Igual Visual nos lo detecta en otro color para determinar cuáles son funciones y cuáles son variables. Entonces aquí podemos llamar más Pokémones. Entonces si yo guardo esta parte y voy a mi aplicación, vemos que aparentemente no ha cambiado nada, pero si yo deslizo hacia abajo, aquí tenemos este botón nuevo que dice mostrar más Pokémones. Vemos que tenemos hasta el 20 y si yo doy clic, vemos que ahora aparecen otros Pokémones diferentes o se van anexando esos Pokémones. Ahora tenemos hasta el 25, 30 y hasta el 40. Si yo doy mostrar más Pokémones, hace exactamente lo mismo, pero a partir del 41 los va renderizando hasta el 60. Así me puedo ir mostrando y mostrando cada vez más Pokémones. Aquí nos falta, por ejemplo, vemos que tarda un poquito en responder, agregar un cargando, un loader para que sepa la persona que está cargando esos Pokémones y así podemos llegar hasta el final de nuestra aplicación. Una vez que lleguemos al final, pues ya no podemos mostrar más Pokémones. De esta forma tenemos ya de cierta manera el paginado de nuestra aplicación. Sin embargo, es un poco tedioso que tenemos que hacer clic para mostrar los siguientes Pokémones. En el siguiente video te mostraré cómo podemos hacer la funcionalidad de un scroll infinito, que mientras tú vayas scrolleando en tu aplicación se vayan mostrando los siguientes Pokémones. Ahorita por el momento dejaré la funcionalidad con el botón para que puedas ver que ya está lista la funcionalidad, pero en el siguiente video te mostraré cómo lo podemos hacer simplemente con el evento del scroll o utilizando una dependencia que ya existe. Hasta aquí dejaré el video del día de hoy, donde te mostré o vimos cómo mejoramos la vista de nuestra aplicación. Vimos cómo pudimos crear lo que corresponde a nuestro custom hook, donde creamos una función o sacamos la función getPokémones fuera del useEffect. Creamos dos funciones alternativas que mandan llamar a esa función para poder obtener los primeros 20 Pokémones con la URL por default, que es esta de aquí. Y también vimos cómo crear una función para ir mostrando más Pokémones para que estos se anexen al estado actual de Pokémones y no lo sobrescriba por completo. También si tú quisieras ver más Pokémones al mismo tiempo, es decir, si quieres ver 30, 40 o ir mostrando de 30 en 30, de 40 en 40, 50 en 50, etcétera, etcétera, simplemente basta con que tú cambies este parámetro de limit. Yo lo estoy topando en 20 para que me muestre de 20 en 20, pero si yo aquí coloco un 50, automáticamente me va a mostrar de 50 en 50 el listado de nuestros Pokémones. Antes de irme quiero agradecerte por el apoyo que he visto en estos videos, espero que sea de tu agrado lo que hemos estado realizando con esta aplicación de Pokémones y si quieres que hagamos una aplicación en específico, déjamelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y sobre todo apoyarme con un like en este video. Hasta la próxima.